Dios les bendiga, amados. Muy buenas tardes. Damos gracias a Dios que nos permite estar nuevamente transmitiendo en este canal de su iglesia Amor y Restauración Tláhuac, pero ahora de un lugar diferente. Estamos desde Amor y Restauración Morelia, dando gracias a Dios que nos ha permitido estar acá. Pedimos que Dios se manifieste a cada vida de cada uno de ustedes que fielmente están cada día domingo y cada día martes atentos a la transmisión de este canal, atentos a la enseñanza que tiene Dios a través de un servidor. Yo le pido a Dios que este mensaje sea de bendición y le pido a Él que hable a nuestras vidas, que bendiga a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven, a cada señorita, a cada varón y a cada mujer de los que son de casa y aún de los que nos ven en distintos lugares, que están atentos a la enseñanza que Dios tiene. Y le pido a Él que hoy no sea la excepción y que a través de esta transmisión que estamos haciendo desde Morelia, Él nos bendiga en el nombre de Jesús. Pedimos que Él se glorifique y que su Espíritu tome el control de este tiempo y de esta transmisión, y que sea esta palabra viva y eficaz para nosotros, que cumpla el propósito por el cual el Señor la ha puesto en el corazón de su siervo, y pidiéndole a Él que ponga un carbón encendido en los labios de un servidor, y en el nombre de Jesús Él nos bendiga. Para esto te pido que ahí en tu casa, a los que están detrás de ese televisor, de esa computadora, ese teléfono celular, el Señor nos pueda bendecir, pero oremos a Él, cerremos nuestros ojos y demos gracias a Él porque una vez más nos permite estar reunidos por este medio para recibir su palabra en el nombre de Jesús. Señor, gracias, te bendecimos y te pedimos, Dios, que bendigas este tiempo, que esta palabra, Señor, que tú tienes para tu pueblo y para tus hijos, Señor, sea de bendición para los que la escucharán en vivo, Señor, como para los que la escucharán posteriormente, Padre, cuando sea subida al canal. En el nombre de Jesús, que tú los bendigas, Señor, que sea de edificación para ellos y tú les hables. En el nombre de Jesús, desde este mismo lugar, bendecimos a cada familia. En el nombre de Jesús te pedimos por los que, Señor, han sido alcanzados por esta pandemia, que tú los levantes en el nombre de Jesús. Que todos los que se han contagiado y están luchando, Señor, por levantarse, tú los levantes en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tú bendigas a todo el personal médico que están combatiendo, Señor, esta pandemia en el nombre de Jesús. Que bendigas nuestra nación, Señor, y que cuando sea tu voluntad nos permitas nuevamente, Señor, estar reunidos para adorarte y darte gloria, Señor, desde tu casa en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que nos bendigas con tu presencia. Derribamos toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. Enmudecemos toda lengua mentirosa. Bendecimos a aquellos que nos maldicen en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que seas tú el que tome el control en el nombre de Jesús. Bendigo a cada familia, Señor, y te pido que tú te glorifiques. Conoces la necesidad de tu pueblo, conoces la necesidad de cada uno de los que están, Señor, conectados, aún de los que Señor, entran a este canal a escuchar palabra. En el nombre de Jesús, tú conoces sus necesidades y yo te pido que tú los bendigas esta tarde en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados, muy buenas tardes. Le pido a Dios que Él nos hable esta noche en el nombre de Jesús, que Él pueda manifestarse a nuestras vidas. Esta palabra que Dios tiene para nosotros, yo me preguntaba, o Dios me hacía una pregunta a través de un texto que está en Génesis capítulo 4. Conocemos la historia de Caín y de Abel. Conocemos que Caín no presentó una ofrenda al Señor que le agradara,
Y la pregunta es, ¿qué pasó con esa ofrenda de Caín? Y muchas veces es que tenemos dos voces hablando a nuestro interior, pero la pregunta aquí es, ¿a cuál estamos escuchando? ¿A cuál es a la que estamos escuchando más? ¿Sí, amén? Y hoy, a través de las Escrituras, queremos responder una pregunta interesante, que fue la primera que te hice, que qué pasó con la ofrenda de Caín. Realmente, ¿qué es lo que le desagradó a Dios? Y otra pregunta que viene dentro de todas estas preguntas es, ¿qué hago para agradarle a Dios? Amén. Entonces por eso quiero llevarte a Génesis capítulo 4. Señor, háblanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Dice la palabra ahí, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Notemos algo que dice ahí, por voluntad de ¿quién? De Jehová. Entonces, dentro de la voluntad de Dios estaba Caín. Y sabemos que Dios tiene planes poderosos para sus hijos. La pregunta aquí es, ¿qué pasó? Muchas veces, muchas personas van muy bien y vamos en el camino del Señor y vamos avanzando y le echamos muchas ganas, pero en algún momento nos damos cuenta que muchos, y es triste darte cuenta que fulano, que mengano, que perengano ya no están. Y tú te preguntas, ¿qué pasó? Y la misma pregunta nos hacemos, ¿qué pasó con la ofrenda de Caín? ¿Por qué desagradó a quién? Al Señor. Amén. Dice la palabra en el verso 2, vamos a leer la historia para entrar al tema. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la ¿qué? De la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. Hasta ahí todo va ¿qué? Bien. Lo que él estaba haciendo era algo agradable ¿a quién? A Dios. Del fruto, de lo que él producía, de lo que él hacía, quiso darle una ofrenda ¿a quién? A Jehová. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ¿qué? Y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su ¿qué? Su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo eso a ti será su deseo, y tú te enseñorearás ¿de qué? De él. Dios se dio cuenta que Caín se había molestado. Diga que está a tu lado, porque venir delante de Dios no es suficiente. Porque Dios no mira lo que tú le vengas a traer, sino en la condición en que tú vienes a Él. Porque Caín había llevado ofrenda a Jehová, pero Jehová no se la recibió. No se la recibió porque había algo en el corazón de Caín que no estaba ¿qué? Bien. Y esa es la condición de muchos. ¿Qué pasó para que el Señor no se agradara de él? La condición en la que él estaba. Y eso sucede en muchos. Y a veces creemos que venimos y agradamos a Dios con traerle ofrenda
o con presentarnos delante de Él y inclusive levantar adoración, al danzar, pero Dios no mira eso. Dígale al que está a tu lado, tú no lo sorprendes con eso. A Dios no le sorprende nuestra apariencia, man, o lo que aparentamos hacer para Él, sino realmente, como dice la palabra, lo que Él pesa es el corazón. Tal vez la ofrenda que Caín trajo en especie era mayor que la que presentó Abel, pero la condición de ellos era distinta, y eso es lo que marca la diferencia, la condición de nuestro corazón. Para Dios es muy importante que nosotros nos presentemos delante de Él sin situaciones en nuestro corazón, porque la palabra dice ahí que cuando el Señor le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y el Señor le dice, si bien hicieres, fíjate, ¿sí qué? Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la ¿qué? A la puerta. Con todo eso a ti te será fíjate, dice el Señor, a mí no me vienes y me sorprendes, porque lo que tú traes a tu corazón sale. Aunque tú no quieras que la gente lo vea, yo sí lo observo. Aunque tú digas, sí, alaba a Jehová y santo es su nombre, y Jehová de los ejércitos, y tú eres el más grande, Señor, y a ti te doy, y hasta compartes palabra, y estás ahí metido, dice el Señor, pero tu pecado sale. En pocas palabras, Caín quería sorprender ¿a quién? A Dios, pero a Dios no le interesaba. A Dios lo que le interesa más es nuestra condición, porque nuestra condición es la que nos llevará al éxito, a la bendición o al fracaso y a la misma maldición, porque Él pesa los corazones. Y en otra ocasión, hace semanas, Dios nos hablaba y nos decía, dime cómo piensas, o enséñame cómo piensas y te diré qué hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque por mucho que queramos ocultarlo, aún en nuestra manera de pensar se nos nota lo que hay en nuestro corazón. Y nuestra manera de pensar es la que nos lleva a actuar de la manera en que actuamos. Por eso la pregunta era, ¿qué pasó con la ofrenda de Caín? ¿Qué fue lo que le desagradó a quién? A Dios. La manera, o más bien, lo que Él le trajo, o la manera en cómo vino a traerle. Porque una de las condiciones, o la misma palabra lo habla y lo dice, que nadie se presentará delante de Él con las manos vacías. Y Caín no se presentó a Dios con las manos ¿qué? Vacías. Fue a ofrecerle una ofrenda a Él, pero Dios no se la ¿qué? No se la aceptó. No fue agradable a quién. No se agradó de lo que Él estaba presentando. Entonces la pregunta es aquí, ¿Dios se está agradando? ¿Crees que Dios se agrada de tu adoración? ¿Crees que Dios se agrada de tu danza aún? Porque a veces venimos y le presentamos a Él adoración, venimos a Él y le presentamos danza, pero la pregunta es, ¿se está agradando Dios? Muchas veces subimos a ministrar con situaciones en el corazón y creemos que con cumplir basta. No. Creemos que por conectarnos ahora que está esta pandemia, ¿con eso qué? Basta. O con los que ahora se pueden reunir, que es una gran bendición poderse reunir los hermanos juntos en armonía. Basta.
No, no solo es cumplir, porque al final nuestro corazón es el que nos va a calificar o nos va a descalificar delante de quién, delante del Señor. ¿Por qué Caín descalificó y Abel calificó? Por la situación que había en su ¿qué? En su corazón. Dice la palabra, si no hicieres bien, en el verso 7, dice, si no hicieres ¿qué? Bien. Hay una manera de presentarse delante de Dios. Los que fuimos al Mata Gigantes nos representan cómo el sacerdote se presentaba delante de Dios. Y si había situaciones ocultas en el corazón de él o pecado oculto, cuando descendía la gloria de Dios, ese sacerdote caía ¿qué? Muerto. Porque la misma palabra dice que nada entrará inmundo a su presencia. Y Dios quiso manifestarle a Caín cuál era su condición, pero no para reprobarlo, sino para que él cambiara su condición. Pero fíjate, él no lo entendió así. Y él se molesta con su hermano. Y todos conocemos la historia. Va y lo ¿qué? Y lo mata. Dice la palabra ahí en ese verso, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti, fíjate, le dice, a ti, no a los demás, a ti. ¿Qué dice ahí? Será su deseo. Será lo que te hará reaccionar. Será lo que te hará moverte. Y luego dice, y tú te enseñorearás ¿de qué? De él. Y dice el verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo que. A veces es más fácil criticar al hermano. A veces es más fácil matar al hermano que reconocer que los que estamos mal somos nosotros. Es más fácil buscarle el defecto al hermano, al pastor, al líder, al que está alrededor tuyo, al esposo, a la esposa, al hijo, a quien está a tu alrededor. Es mejor para ti buscar una excusa para encubrir tu ¿qué? Tu condición. Y Caín pensó que él iba a encubrir su condición llevándole una ofrenda ¿a quién? A Dios. Y dijo Dios, no, a mí no me sorprendes. A mí lo que tú vengas a ofrecerme no me sorprende. A mí sorpréndeme con que la condición de tu corazón sea otra. Y hay gente que se mofa diciendo, no, yo tengo 10 o 15 años de cristiano, pero su condición sigue siendo la ¿qué? La misma. ¿De qué condición hablo? La de su corazón. ¿Y en qué se manifiesta? Andan de una iglesia a otra iglesia, culpando a todo mundo, pero jamás reconociendo que la condición de ellos es la que los tiene en esa situación. Y prefieren matar al hermano antes de reconocer que ellos son los que necesitan hacer cambios. El Señor le dijo a Caín, si hicieres bien, o si bien hicieres. Dios quería que él cambiara la condición de su corazón para que la ofrenda fuera recibida de una manera distinta. Pero ¿qué hizo él? Dios mismo lo confrontó y le dijo, ¿por qué te molestas? Y muchas veces muchos se molestan porque no, es que fulano anda mal. ¿Ya lo vio? ¿Ya vio lo que anda subiendo a las redes sociales? No, ya andan bien suelto. ¿Y qué ha sabido de fulano, pastor? ¿Ya vio que ya anda? Y luego y tú sabes la condición y dices, bueno, ¿y por qué no te das cuenta que
Sí, aquel ya declaradamente sí, pues ya anda en el mundo, pero tú andas aquí y con un pie allá, pero no lo quieres reconocer. Y es más fácil tapar o querer tratar de tapar lo que hay ahí. ¿Y sabes cómo muchos lo hacen? Cuando está la alabanza, presentan y según hay un gozo que no puede parar. Y lo hemos visto muchas veces aún en los del refugio, que según ya están súper mega metidos con Dios y de repente no, pues ya salió. ¿Y qué? Ya cayó otra vez. Ah, caray. Entonces, ¿qué era la ofrenda que le presentaban a Dios? Di conmigo, solo apariencia. Y Dios no busca gente aparente, hermano. Él busca realmente que nosotros nos presentemos delante de Él. ¿Qué es mejor? Que nos presentemos delante de Él admitiendo y reconociendo nuestra condición, o tratar de ocultarla. Mejor reconocer. ¿Qué esperaba a Dios que fuera la respuesta de Caín? ¿Sabe qué? Sí, Señor, estoy mal. Y sí me molesta porque pues le estás recibiendo la ofrenda a mi hermano, pero pues dime, ¿qué tengo que qué? ¿Qué tengo que cambiar? Para que yo pueda ser agradable ¿a quién? A ti, para que lo que yo te presente a ti tú me lo puedas recibir. Pero no lo hizo, sino que lo que había en su corazón salió y terminó añadiendo más pecado a su ¿qué? A su vida. Un pecado que lo hizo un vagabundo errante. Dice la palabra que lo mató y dice la palabra en el verso 9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Y cómo le contesta él? No sé. Y todavía le dice al Señor, ¿acaso soy yo su niñera? ¿Acaso yo guardo a mi hermano? ¿Yo soy su guarda? ¿Soy su guarura? ¿Soy el que lo cuida? ¿Hasta dónde puede llegar la condición de una persona? Por ocultar su condición. Hasta el grado de envanecerse, ser soberbios, altivos y orgullosos. Y eso es lo que está pasando con mucha gente. Al grado de que ya las autoridades no le importa quién sea, si es apóstol, pastor, maestro, policía, federal, soldado, marino, lo que sea, no les interesa, pero esa es la condición de la gente. Lo hablaba el apóstol Omar desde este púlpito y lo decía, la gente no quiere reconocer que el problema está en ellos y van y le reclaman al gobierno. Van y se desquitan con el gobierno y afectan a más personas, pero jamás quieren reconocer que los del problema son ¿quiénes? Ellos. Esta nación no va a cambiar si la condición de la población de esta nación no cambia. Y Dios está esperando, todo esto no ha cambiado, ni el semáforo amarillo, rojo, el que haya. Dios está esperando que la condición del ser humano cambie. Pero no la condición material, sino la condición de su corazón. Él mismo lo dijo en Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo se humilla, sacan de ellos el pecado, oran y buscan mi rostro, se apartan de su mal camino, entonces yo los voy a oír y entonces vaya a sanar su tierra, entonces va a haber cambios. Dice la palabra en el verso ahí 10, le dice el Señor a Caín y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Fíjate, clama a mí, ¿desde dónde?
desde la tierra. Y le dice el Señor, mira, yo quería sacarte de tu estado y tú empeoraste las ¿qué? Las cosas. La gente cree que echándole la bolita a alguien más, pero ¿ya vio cómo anda fulano? ¿Ya vio cómo anda sultano? Con eso su condición va a cambiar. Porque dejarás de decirles sus errores, porque dejarás de decirles cuál es la condición de ellos. Dijo el Señor, aunque tú quieras ocultar tu condición, fíjate, aún la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y en lugar de ayudarte, te afectaste más, Caín. Porque la gente cree que murmurar, criticar, señalar, no les afecta. Justificarse en los demás no les ¿qué? No les afecta. Y ese es el engaño. Y ese era el engaño que estaba en ¿quién? En Caín. Y ese es el engaño que hay en muchos. Es más, es un espíritu que opera en muchos. ¿Y sabes cómo andan? Como vagabundos ¿qué? Errantes. Nomás no le pegan. Nomás no llegan al lugar correcto. Pero ¿sabes quién no les permite? Dios. Porque se sienten incómodos en cualquier ¿qué? Lugar. Y no es la iglesia, no es el pastor, no son los hermanos. Son ellos. O somos nosotros más bien. Los que no encajamos. Cuando andamos mal, ni la palabra queremos recibir. Nos endurecemos. Y es más fácil verle todos los defectos al pastor o a quien esté predicando antes de reconocer nuestra condición. Pero Dios quiere sacarnos de ese estado. Y solamente podremos salir de ese estado reconociendo cuál es nuestra condición. Por eso una de las preguntas que yo te hacía al comenzar es, ¿qué estoy haciendo yo para agradarle a Dios? Dios sabe cuál es nuestra condición. Y si Él nos habla, Él le habló a Caín y le dijo, mira, si tú no haces un cambio, el pecado tú te vas a enseñorear del pecado. Tú vas ahora a controlarlo. Ahora tú es el que vas a mantenerte en esa condición porque ahora tú vas a enseñorearte de él. Y ya no es que el pecado te controla a ti, ¿sí te das cuenta? Sino ahora tú controlas al qué. ¿Por qué? Porque pecas y lo que y lo escondes. Traes situaciones en tu corazón, en lugar de hablarlas, solamente manifiestas tu inconformidad. Y muchos no dicen nada, simplemente se apartan. Pero el Señor quería que la condición de Caín cambiara, ma. Y Él busca que nuestra condición cambie para que nuestra ofrenda sea agradable a ¿quién? A Él. Mira, dice la palabra en el verso 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano sangre de tu ¿qué? De tu hermano. Y le dice el Señor, ahora fíjate la condición que va a pasar. Dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y le dice, y errante y extranjero serás en la ¿qué? En la tierra. ¿Sabes qué le estaba diciendo el Señor? Jamás podrás estar bien en un lugar. No podrás echar raíces en ningún ¿qué? En ningún lado. Simplemente porque no quisiste reconocer tu condición y aparte le añadiste más.
matando a tu qué, a tu hermano. Y lo que el Señor nos muestra aquí es que hay gente que no le importa matar a un hermano por tapar su qué, su condición. No, pastor, ¿cómo no? Si lo hizo Caín. ¿Sí está aquí? Si lo hizo Caín. Dice la palabra ahí. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser ¿qué? Soportado. Y le dice: he aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me ¿qué? Me matará. ¿Y qué le responde el Señor en el verso 15? Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será ¿qué? Castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, en el oriente del Edén. Y de ahí comienza la palabra a hablar acerca de las generaciones de Caín. Mira, Dios nos dejó todo esto como un ejemplo más. Cuando los primeros seres humanos, Dios los puso sobre la tierra, Dios nos lo dejó escrito y todo esto está ahí para que tú y yo aprendamos de ellos y que nuestra condición sea otra. Lo que Él busca es que en verdad la condición de la humanidad cambie. Y tan grande es la misericordia de Él, tan grande, amado, que yo leyendo el Apocalipsis me daba cuenta aún de los que querrán morirse y no podrán, aún la muerte huirá de ellos. Pero aún ahí el amor y la misericordia de Dios se está manifestando. Porque la palabra dice que serán los incrédulos los que estarán en esa condición. ¿Y para qué crees que Dios dejará la condición de ellos en ese estado? Para ver si así aún hacen un cambio. No, es para que veamos cuál es la grandeza de su misericordia y de su amor. Y nos sorprende, porque Dios no nos complica absolutamente nada. Los que nos complicamos todo y aún complicamos la palabra somos nosotros, hermano. Dios es bien práctico. Tanto que Jesús les dijo, bueno, a los fariseos de aquel tiempo les dijo, ¿se les complican 10 mandamientos? ¿Son muchos para ustedes? Se los resumo en ¿qué? En 2. Si son muchos 10, bueno, les dejo ¿qué? 2. Y si cumplen esos 2, pues los otros están incluidos. Amén. Mira, cuando Dios creó la tierra, dice la palabra que Él la hizo pensando en nosotros, hermano, para que nosotros disfrutáramos de todo el bien, porque la misma palabra lo dice en los Salmos, que la tierra está llena de sus beneficios. Los pensamientos de Dios acerca de la humanidad son pensamientos de bien y no de mal. No solo de los de sus hijos, sino de toda la humanidad. Mira, pero Dios se ha dado cuenta de algo, y es que la humanidad quiere mandarse sola. ¿Qué busca todo lo que se ha levantado contra el gobierno? Que el gobierno no haga ¿qué? Y que el gobierno se dé cuenta que ahora los que mandan es la sociedad. Y que si no se aplican, ellos van a tomar el ¿qué? El control y el poder. Y que si es necesario van a desarmar a la milicia como nos ha
nos ha tocado ver en distintos lugares. Pero lo que la humanidad no sabe es que aún Dios está observando eso. Y que si con esto que estamos viviendo, que en realidad no es tan fuerte como se ha hecho ver, porque gracias a que su misericordia se ha manifestado, aún hay comida, hay una agua, aún hay muchas cosas, pero si todo eso se escaseara también, solamente que Dios nos diera otra apretadita, ¿sabes qué saldría? Lo que hay en el corazón de la gente. Lo hablaba al principio de la pandemia. En Estados Unidos, ¿qué hizo la gente? Había filas en las tiendas de armas, preparándose para si se acababa la provisión, cualquiera que quisiera llegar a los que a ellos que iban, pues tener con qué defenderse. ¿Y sabes qué dice el Señor? Estos no han entendido nada. Y vemos la condición de la gente, que aún viendo todo lo que está sucediendo y no han entendido qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer, pastor? Pues que nuestra condición cambie, que nuestra bendición venga, que Él nos muestre esos pensamientos que tiene acerca de nosotros de bien y no de qué, y no de mal. Dios se lo mostró a Caín, le dijo: mis pensamientos son que tú salgas de ese estado, Caín. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, amada iglesia, amados hermanos que me escuchan. Eso es lo que Él quiere hacer. Cambiar nuestra ¿qué? Nuestra condición. Pero si nosotros no reconocemos y nos escudamos en los errores de los demás para seguir ocultando nuestras faltas o nuestra condición, jamás vamos a avanzar. ¿Y sabes qué haremos? Nada más ir añadiendo más y más maldición y pecado a nuestras ¿qué? A nuestras vidas, porque llega el momento, como lo dice ahí la palabra, en que nosotros somos los que decidimos. Tenemos ya el señorío, o inclusive aún del pecado. Hay unos que dicen: no, ya hasta hoy porque mañana voy a ir a la iglesia. Y no, y tengo que ir bien. Pero todos esos demás días andan tomando, andan fornicando, andan adulterando. Y el domingo aquí están. O el miércoles, o el jueves, o el sábado. Dice el Señor: a mí no me engañas. ¿Qué pensó Caín? ¿Que estaba engañando al Señor? ¿Que no lo podía ver? Eso fue lo que él creyó, pero no era así. ¿Sí estás aquí? Mira, Dios es bueno. ¿Cuántos dicen gloria a Él? No sé si alguno de los que estamos aquí están en línea o están en la palabra. No vengamos de esa línea, ¿va? O no seamos descendientes de Adán o de Eva, como para decir que nosotros no. Hay mucha gente que piensa que son demasiados buenos. Y ese era el caso de Caín. Que él creía que era demasiado ¿qué? Bueno. Y que él delante de Dios estaba bien, pero Dios le enseñó cuál era su condición. Y aún aunque Dios, fíjate, hay gente que aún aunque Dios le muestra su condición, no hacen nada para cambiarla, sino aún le añaden más. Mira,
Hay gente que ya no toma, por ejemplo, ya no toma, ya no fuma, ya tal vez no hacen muchas cosas. Y Dios sabe que yo ya me porto bien, pero Dios dice, ¿y tu condición? Israel tampoco ya no eran esclavos físicamente, pero continuaban siendo esclavos de su mente y de su corazón. O sea, su condición era la misma, nomás el lugar era otro. Y así es la gente, cambia de ciudad, cambia de iglesia, cambia porque no le agrada algo, pero la condición de ellos sigue siendo la que, la misma. Y solamente ellos se engañan. Piensan que por cambiarse de iglesia, por cambiar de pastor, por cambiar aún de hermanos, porque ya esos hermanos pues no son agradables, su condición va a cambiar. Caín pensó que matando a Abel su condición iba a ser ¿qué? Otra, que Dios iba a aceptar su ofrenda porque ya no iba a haber quién. Ya solamente iba a ser el único. Pero dijo Dios, no. Tu condición sigue siendo exactamente la misma. ¿Y qué crees? Le acabas de añadir algo más. Y lo que acabas de añadir es algo que no vas a poder librarte de él. Porque peregrino y extranjero serás en la tierra. Y vas a ser un vagabundo errante y extranjero. ¿Qué le dijo el Señor? En ningún lugar que vayas vas a estar a gusto. En ningún lugar, ninguna iglesia a la que vayas, así vayas con el superapóstol o el super más ungido, a donde vayas no vas a estar ¿qué? A gusto. Y el problema de muchos de esos que traen el espíritu de Caín es que es más fácil señalar a todos los demás que reconocer cuál es su condición. No sé si me está escuchando la iglesia. Yo le digo a Dios, síguenos hablando, Señor. Mira, después de Adán y de Eva siguieron Caín y Abel. La gente sabe que uno era bueno y el otro era ¿qué? Malo. Lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que Caín y Abel salieron o nacieron fuera de la presencia de ¿quién? De Dios. Ya Adán y Eva no estaban ¿en dónde? En el huerto ni en la presencia de Dios. Y la maldad se manifestó en Caín. Amado, las cosas, el pecado en nosotros tarde o temprano se va a ¿qué? A manifestar. Mira, para que lo bueno, o la única manera de que lo bueno y lo malo, o lo regular, o lo que sea en nuestra vida cambie, es que entremos a un proceso con Dios para que regresemos al origen. No es que estemos yendo a un lugar que desconocemos o a una condición que no estuvo antes en el hombre. Tanto la estuvo que Dios nos quiere volver a esa ¿qué? A esa condición. Porque Él quiere que volvamos a la condición en la que estaba Adán y Eva. ¿En dónde? En el huerto. Y es posible, porque por eso lo dejó, por ejemplo, de que se puede llegar a esa ¿qué? A esa condición. Y es por eso que Él nos mete al proceso, amado. Y Dios quería meter al pueblo de Israel a esa condición. No hablaba el apóstol el miércoles, 400 años no se dejaron procesar, no se dejaron preparar. Y Dios los quiso preparar en el desierto y tampoco lo permitieron.
Y la misma gente o los mismos pueden andar de un lugar a otro lugar a otro lugar, pero mientras que no se dejen en un lugar procesar, seguirán como vagabundos que errantes, porque la condición no es el lugar, sino la condición de ellos. Un día ya que cuando yo estaba aún en el refugio, llegó un momento donde yo me sentía un poco frustrado y orando yo le decía: Señor, ¿pero qué estamos haciendo mal? Ayunamos, oramos, mira, nos metemos, hacemos circo, maroma y teatro y nomás no. Así como salen, regresan. Así como se van, vuelven. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Es que no son ustedes, son ellos que no quieren. No se quieren dejar formar, no se quieren dejar transformar. Y mientras que eso no suceda, su condición no va a cambiar. Y ahí está un error de las familias. Quieren llevar a los jóvenes, pero ellos no quieren entrarle a ese mismo proceso. Y podrán llegar ellos bien cambiados, pero vuelven al mismo lugar donde la condición sigue siendo la misma. Y eso sucede con cada uno individualmente. Tú puedes estar con el ministerio y la iglesia que tenga mayor éxito en toda la tierra y que pueden decir, no, que de ahí han salido los superapóstoles. Y puedes estar bajo esa cobertura y bajo esa visión, pero mientras que no te dejes procesar, tu condición seguirá siendo la misma. Y te seguirás excusando en la demás gente como lo hizo Caín. Él quiso ocultar lo que había en su corazón, pero directamente Dios le dijo: no eres agradable ¿a quién? A mí. Esa ofrenda que por muy grande, no sé cuánto le pudo haber llevado, tal vez unos 2, 3 camiones de frutos de la misma tierra, porque dice que fue del fruto de de la tierra. Tal vez le llevó unos 2, 3 trailers llenos de aguacates. Y llega Abel y le presenta solamente unos animales que tal vez en valor eran mucho menos en lo que le presentó Caín. Pero lo que le da valor no es lo que lleves, sino tu condición. Y lo podemos ver con la mujer de las 2 blancas. Los fariseos llevaban unas ofrendas, wow. Pero ¿qué les dijo Jesús? Ahora bien les digo que ella ha dado más que ustedes. Y en cantidad no era así. Porque ella ha dado lo único que tenía. Más aparte, la condición de su corazón es distinta a la de quienes, a la de ustedes, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de quién, de mí. Y ese ejemplo nos lo pone Jesús. Bueno, es la segunda vez que yo he leído en la palabra donde está ese mismo ejemplo, entre una ofrenda y otra. Y en las dos resalta la condición de del corazón. Aún tú puedes estar cumpliendo con tus diezmos, con tus ofrendas, pero si tu condición no cambia. ¿Cuál condición, pastor? ¿Y saben por qué muchas veces no cambia? Porque no queremos, no permitimos ser procesados. Estamos ante una generación que no le gusta que le manden. Estamos ante una generación que nada conocen de valores y de respeto a las autoridades. Estamos ante una generación atrevida.
¿Y por qué te dijo? El espíritu de Caín está operando en ellos. ¿Sabes por qué? ¿Qué le dijo Caín a Dios? ¿Yo soy su guardaespaldas o qué? Imagínate a Caín hablándole de esa manera a Dios. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo se le ocurría a él hablarle a Dios de esa qué? De esa manera. Pues ¿qué soy su guarda o qué? ¿Por qué me preguntas a quién? A mí. ¿Qué reverencia había de Caín hacia quién? Hacia Dios. Y así hay muchos que su molestia, su inconformidad, lo que hay por su situación en su corazón es manifiesta en su rebeldía, en su falta de respeto. Y difícilmente se dejan mandar. Prefieren más bien irse, apartarse, hacer como que te comen, pero ni siquiera te mastican. ¿Pero qué crees? Que Dios produce un rechazo. Que tal vez a ti no te han hecho nada, pero tu espíritu los rechaza. ¿Y sabes qué? No eres tú. Es la condición de la gente. ¿Qué fue lo que produjo el rechazo de Dios a Caín de su ofrenda? La condición de Caín. La condición de la gente se manifiesta, aunque ellos crean que no, se siente. Se siente esa situación. Y tú preguntas, ¿y cómo está? Bien. ¿Todo bien, pastor? Pues ahí sígale. Ese asunto es entre usted y quién. Y Dios, pero luego Dios nos permite a nosotros quererse acercar para que esa condición Dios la procese y puedan salir de ese estancamiento en el que están y no se dejan. Caín no se dejó. Cuando Dios quería que su condición que cambiara. Y Dios quiere que la condición de todos nosotros cambie, amado. Y te lo está hablando a alguien que cuando yo estuve batallando en ciertas situaciones en mi vida, había eso en mí. No me sentía a gusto en ningún lugar. Inclusive sentado en la iglesia, la palabra no la recibía porque mi condición no. Fíjate hasta qué extremo llega uno. Y eso es lo que Dios hoy nos quiere hablar. A veces no puedes recibir incluso la palabra porque tu condición no te lo permite. Cuando la palabra Dios la habla o la suelta para que seamos bendecidos, pero luego nuestra condición no permite que recibamos la palabra. Y nuestra condición muchas veces nos hace ser atrevidos, amado, e irrespetuosos. Y Dios quiere que esa condición cambie porque nos está afectando. Nos está menguando y no nos podemos dar cuenta. Pero qué maravilloso es cuando tú reconoces que estás mal y entras al proceso. Tu condición va cambiando conforme tú te dispongas. Y Dios quiere que ese espíritu de Caín no opere en la gente. Pero ese espíritu está operando ahora en los aires. No más con los de la iglesia, pastor. No, en todo el lugar, amado. Y lo puedes ver en la actitud de la gente, en cómo se conduce. Dios es bueno, amado. Y Él nos habla porque nos quiere bendecir. Cuando nosotros
Cuando nosotros vemos en la palabra, en el verso 2 de ese capítulo 4 de Génesis, dice: después dio a luz a su hermano Abel y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Fíjate lo que Dios tenía para ellos. Caín tenía un propósito. Y que el propósito y lo que Dios había dicho que era de él, le iba a traer a él gran bendición, hermano. Caín iba a ser labrador de la ¿qué? De la tierra. ¿De quién iba a recibir él el beneficio y la bendición? De la tierra misma. La tierra misma le iba a entregar su bendición, amado. Pero después Dios le dice: cuando labres la tierra, fíjate, aún la tierra se cerrará, la tierra dejará de producir para ti. Eso es igual a que de repente tenía unas grandes cosechas, que fue lo que le llevó Caín al Señor, un cargamento pero pesado de aguacates, amado. Pues a partir de lo que él provocó por no dejar cambiar su condición, fue que los árboles de aguacate dejaran de ¿qué? De producir. Y de repente, ¿qué le pasó a la huerta? Pues quién sabe, pero ya no da ¿qué? Aguacates. Y así se les sucede a muchos. Se les empiezan a cerrar las puertas. Y se les cierra la puerta en el trabajo, se les cierra la puerta en todos lugares, y Dios no permite que progresen. Por la simple forma de que no permitieron que Dios los procesara. Pero Dios no quiere esa vida de Caín en nosotros. Él quiere bendecirnos y quiere cumplir sus planes en nosotros. Mira, el nombre de Caín suena mucho en la palabra porque Dios tenía unos grandes planes para él, y uno de los significados de su nombre es crear, procurar, adquirir y poseer. ¿Sabes qué? Esa es igual. Y también significa comprar. Y podemos decir que el nombre de Caín significa: compré algo y lo logré. ¿Te imaginas lo que Dios quería hacer con él? Mas Abel significa efímero y pasajero. Mira, día que está a tu lado, lo que Dios tiene para ti, no lo negocies. Y muchas veces la gente negocia su bendición. ¿Y sabes con qué lo negocian? Con el pecado. No hay nada más grande que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El propósito de la creación, o el por qué Él nos creó, amado. El por qué ahora seguimos, aún con todo esto que estamos viviendo, seguimos de pie. Aún algunos que se han contagiado siguen de pie, es porque aún hay un propósito grande en cada uno de nosotros. Dios es bueno, y espero que hoy Dios
esté hablando a nuestras vidas. Y que en esta palabra muchos de nosotros la recibamos. Y comencemos a que nuestra condición cambie, hermano. Y hay gente que lleva años esperando a que Dios cambie su condición. Pero no va a cambiar porque la condición que ellos esperan que cambie no depende de Dios. ¿Sí está aquí? Sino depende de ellos. Depende de nosotros. Muchas cosas dependen de quiénes. De nosotros. Hay gente que dice, no, yo voy a dejar de hacer esto hasta que Dios cambie. Me dice, se están esperando a que Dios baje, se les presente en persona y les diga, ya hijo, ya deja de hacer esto, ya deja de hacer lo otro. O sea, no pueden hacerlo por sí mismos, no han determinado querer cambiarlo. Dios le quiso dar una empujada a Caín para que determinara cambiar su condición. Y hay gente que pasa por cada situación y ni así entienden de querer cambiar. Mira, el tiempo avanza, amado. Y solamente hay dos cosas que no se pueden cambiar: el tiempo perdido y la palabra dicha. Y nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo. Y más porque los días son malos, amado. Porque en un abrir y cerrar de ojos esto se puede complicar. Y con la condición de muchos de nosotros en la que está, entonces estamos en serios problemas. Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, man, sino que muchos vengan al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Dios es maravilloso, man. Y Él nos habla de una manera sencilla, para que no tengamos pretexto de cuando estemos en su presencia digamos, Señor, es que no, pues estaba bien difícil lo que tú me pedías. Por eso dice que Él no puede ponernos cargas más pesadas de las que podamos soportar o llevar. Nada de lo que Él nos pide que hagamos será algo que Él no hizo, amado. Todo lo que Jesús nos pida que cambiemos es porque Él lo hizo primero. Y Jesús tenía muchas razones para que nosotros estuviéramos en otra condición. ¿Y qué crees? Mayor es su amor. Y como la pregunta que te hice al principio de esta palabra es, ¿qué estamos haciendo para agradar a quién? A Dios. Se los daba por testimonio hace mucho tiempo la condición de un hermano en el cual yo conviví con él mucho tiempo. Y Dios tuvo que llevarlo hasta la cama de un hospital a terapia intensiva, donde Dios le dijo, mira, tu corazón me agrada, pero tus actitudes las detesto. ¿Por qué? Porque realmente en el corazón de ese hermano estaba a buscar a Dios, pero las acciones que él hacía manifestaban que él no quería agradar a quién, a Dios. Entonces Dios le dijo, mientras que tus acciones no cambien, no eres agradable a quién, a mí. Aunque tu corazón me agrada, lo que tú haces no lo tolero, no lo acepto, no te lo recibo.
Pero Señor, te doy esta ofrenda y doy para los penieles y doy a mí eso no me sorprende. Y él creía que con eso agradaba ¿a quién? A Dios, o que esa ofrenda era recibida. ¿Y qué crees que le dijo Dios? Tu condición es la misma que la de Caín. Y así hay muchos, ¿sabes? Y Dios sigue esperando que la condición de su corazón cambie. Y la condición del corazón de muchos de nosotros va a cambiar cuando determinemos querer agradar ¿a quién? A Dios, o ser agradables para Él. Y tal vez no tengas para darle la mejor ofrenda y llegues con tus 20 pesos, pero tu corazón en una condición distinta. Dice Dios, eso que tú me traes, poco en mí es mucho. Y tú me presentas como la mujer de las dos blancas, pero ¿qué corazón había en ella? Un corazón agradable ¿para quién? Para Dios. Y yo estoy seguro que esas dos blancas, a esa mujer se le convirtió en una gran bendición. Porque lo poco en las manos de Dios es mucho, amado. Pero todo depende de la condición en la que vengas a presentárselo ¿a quién? A Dios. Y hay gente que se engaña creyendo que trayendo una fuerte cantidad, con eso ya están sorprendiendo ¿a quién? A Dios. Y dice Dios, sorpréndeme. No me traigas tanto, pero tráeme un corazón contrito y qué, y humillado, el cual dice la palabra, Él no lo rechaza. ¿Él no lo qué? No lo rechaza. ¿Sabes cuál es la mejor ofrenda para Dios? Un corazón contrito y qué, y humillado. Eso es lo que Dios busca, porque dice esa condición en el hombre yo no la qué, yo no la rechazo. Pero imagínate al Caín, no Señor, pues ya te traje tus 2 trailers de aguacate. Y dice Dios, yo no quiero tus aguacates. Y se enojó. ¿Qué hizo Caín? Se enojó y cambió su rostro. Y todavía Dios le dice, ¿por qué te enojas? Si la condición en la que estás está mal. Te has enseñoreado de tu pecado. ¿Por qué te molestas? Y la molestia lo llevó a que matase a su ¿qué? A su hermano. Y todavía trató también de encubrirlo y le dijo Dios, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No te engañes, Caín. ¿Dónde está tu hermano? Pues ¿qué? ¿Soy su guardaespaldas o qué? La condición de la gente no le permite recibir lo que Dios le quiere entregar. Y creen que porque se cambian a una iglesia que tiene mayor frutos, ellos también van a ser más bendecidos. Pues sí, el Señor bendice a esa congregación por la condición de los corazones de esa ¿qué? Congregación, o la condición del corazón de los pastores de esa iglesia. Cuando Dios quiere bendecirnos, ¿a quién? A todos. Yo le dije a una hermana, le dije, así se vaya a China. Su condición seguirá siendo la ¿qué? La misma. Porque Dios es tan maravilloso que dice, si tu condición es buena delante de mí, todo lo que tú pises será tuyo o será bendecido. Todo lo que pongas mano lo vas a ¿qué? A bendecir. Va a prosperar. Por eso le dijo el Señor al mismo Josué, cuida
de no salirte ni a derecha ni qué, ni izquierda. Procura mantener tu corazón y tu mente ocupados con mi palabra. No permitas que otras situaciones entren a tu qué, a tu corazón. Y si tu condición se mantiene en eso, entonces todo lo que hagas va a prosperar. A donde quiera que vayas, yo estaré con quién, contigo. Y Dios lo iba haciendo. Pero tantito se le fue el asunto a Josué. El pueblo desobedeció a Jehová. Llegan unos y les dicen: mira, ahí hay una ciudad que podemos conquistar llamada Jai. Dice: con 300 o 350 hombres que mandes, con eso. Dice Josué: pues va, y los manda y se los matan a todos. Y se enoja. Lo mismo que Caín, ¿sí o no? Los que conocemos la historia de Josué, ¿se enoja con quién? Con el Señor, rasga sus vestidos y se sienta sobre ceniza y le dice el Señor: ¿qué? ¿Y ese berrinche qué, Josué? Levántate. ¿Qué estás ahí haciendo berrinche? Pues Israel pecó. Y no solamente eso, sino que han tomado de lo que no les robaron del anatema que les dije que no, ¿qué? Te dije que tuvieses cuidado, ¿sí o no? Para que tu condición caminara en bendición. Pero no lo que. No lo hizo. Por eso de nuevo la pregunta, amada iglesia: ¿qué estamos haciendo para agradar a quién? A Dios. Al menos algún día has venido y le has dicho: Señor, mi corazón te agrada. ¿Te agradas de mí en cómo me presento delante de ti? ¿Te agrada mi manera de hacer las cosas? No se lo hemos preguntado a Dios. Y a veces estamos engañados creyendo que lo que hacemos le agrada a quién. A Dios. Y la gente cree que con venir a la iglesia basta. Que con darle a Dios ¿qué? Basta. No, y hay otros que ni eso. Fíjate, Jesús le dice: ven a esta mujer. Tiene mejor. ¿Sabes qué les quiso dar a entender? En pocas palabras, el corazón de ella está mejor que el de quienes, que el de ustedes. Y para mí lo que ella vino a hacer, porque como su corazón es agradable a mi Padre, es mucho mayor que lo que ustedes están haciendo. ¿Y qué les dice Jesús? Hipócritas. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de qué? De mí. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? La condición en la que están, que esa condición de pecado que ocultan, que no quieren manifestar, los tiene tan lejos de mí y ni siquiera se han dado ¿qué? Cuenta. Y creen que me sorprenden. Se los decía acerca de los chicos del refugio o las chicas del refugio. Creen que porque gritan, danzan, giran, ya con eso ¿qué? Basta. No, y más lo hacen muchos para que la familia vea que ya están bien. Pero ¿sabes dónde sale lo que realmente hay en sus corazones? Cuando están afuera. Y cuando menos esperas, otra vez. Y les vuelvo a comentar, cuando yo estuve en el refugio le dije: Señor, pues ¿qué estamos haciendo mal?
Todos van y vienen, van y vienen, van y qué, y vienen. Nosotros queremos que su vida cambie y mira, dice, sí, pues es que el problema no son ustedes, son ellos, que no quieren dejar que su corazón sea transformado. Y se justifica, no es que mi mamá me dejó, mi papá esto. Un día le tuve que decir a uno, mira, cuando yo recién llegué a los pies de Cristo me mataron a mi hermano. Cuando recién acababa de llegar, la mamá de mi hijo me engañó. Le dije, ¿y pretexto tenía para irme a reventar? Pero ¿sabes qué? La condición de mi corazón ya era otra. Eso fue lo que me mantuvo de pie. Que la condición de mi corazón era ¿qué? Otra. ¿Pero por qué era otra, pastor? Porque yo le había permitido a Dios que transformara cosas ¿en quién? En mí. Pero también te puedo dar testimonio que a veces, en algunas ocasiones, también yo me rehusé a que Dios trabajara situaciones ¿en quién? En mí. ¿Y qué pasó, pastor? Pues mi condición fue otra. Y por más que quería aparentar que todo iba bien, ¿qué crees? Nada. Y es bien frustrante. Porque ante los demás tú, no, gloria a Dios, aleluya, y Cristo viene y acá a solas no te hallas. No estás a gusto en ningún lugar. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra condición hace que el espíritu de Caín opere en nosotros. Y entonces ese vagabundo errante y extranjero empieza a operar en nosotros y no estamos a gusto en ningún lugar, ni en la iglesia. Y empiezas a ver que alguien anda mal y te incomoda. ¿Cómo es posible que el pastor no le diga nada? ¿Cómo es posible que el pastor lo tenga ministrando? Y si te enteras que hizo algo, ¿y cómo es posible que esto y lo otro? ¿Sabes que no? El diablo permite que te des cuenta para que más te destruyas. O el diablo permite que te des cuenta de alguna situación del pastor, ya sea financiera o algo que deba algo, pues con eso basta para que ya no des. Suéltale la palabra. Lo que no te das cuenta que el único que te está engañando es el enemigo y está engañando tu corazón para que tú no seas agradable delante de Dios. Porque si no se nos olvida algo bien importante, y es que la salvación es personal, señores. Y que tú no vas a llegar delante del Señor y vas a decir, no, es que por la culpa de fulano yo no hacía las cosas, Señor. Imagínate, el pecado en Caín le hizo ser irreverente a Dios. ¿Qué espera? ¿Que alguien nos respete a nosotros, amado? ¿O qué esperamos nosotros como ministros? ¿Respeto? Si no respetó el que opera, quien opera el espíritu de Caín, no respeta ni a Dios, mucho menos a una autoridad. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Santo, ¿va? Pero Dios quiere que esa condición cambie. Y la gente en la que opera ese espíritu de Caín es atrevida y irrespetuosa e irreverente a cualquier persona, porque ni lo hacen con Dios, mucho menos con alguien. Y eso les hace pasar por encima de quién, de quien sea. Y les hace justificar su pecado en cualquier persona.
Y ese es un engaño. Y te voy a decir en quienes opera mucho ese espíritu. En las personas que no perdonan. ¿Sabes que Caín no podía perdonar que Abel haya sido agradable a quién? A Dios, y él no. Y Dios mismo le dijo: ¿por qué te enojas? ¿Por qué tu rostro cambió? Si tú te has enseñorado de tu pecado, o sea, tu condición es la que te mantiene así. Fue la que hizo que yo no te recibiera tu ¿qué? Tu ofrenda. Y lo peor, que el espíritu de Caín hace que la gente se moleste con los que están bien. Se enoja, o sea, ver a alguien que es bendecido, que se levanta, para ellos es algo frustrante y molesto, ma. ¿Qué hizo Caín con Abel? ¿Por qué lo mató? ¿Por qué mató Caín a Abel, amado? Era su hermano. Y hay unos que hemos matado a muchísimos cuando ese espíritu está en nosotros. Pero si yo no le he hecho nada, con tus palabras los haces pedazos. Con tu señalamiento, con tu crítica, con tu murmuración. ¿Y sabes cuál es el problema de los que tienen el espíritu de Caín? Que se lo transmiten a otros. Y si es posible que toda la iglesia se entere, para que esto se acabe, que se acabe. Pero no se dan cuenta que al que le están tratando de tumbarle la obra no es al pastor, sino a Dios. Entonces ahí el problema no es con uno, sino con Dios. Hace un año más o menos, o más de un año, hubo una situación ahí con una persona y me habló, y ya lo había comentado, pero lo vuelvo a comentar, y me dijo la mamá de esa persona: pastor, le pido que lo perdone. No le tome en cuenta todo lo que ha hecho, todo lo que lo ha afectado. Y le dije: mira, hermana, yo ya la perdoné. El problema radica en esto, hermana, que no se metió conmigo. Se metió contra la obra de Dios. Y ahí el problema ya no es conmigo, sino con Dios. Así que lo que me corresponde a mí hacer es perdonar, y ya lo hice. El otro asunto, yo no puedo hacer nada. El problema que traía Caín no era con nadie más que él y Dios. ¿Y sabes qué? Se llevó entre las patas a Abel. A veces somos solamente nosotros los del problema y nos llevamos a toda la familia entre las patas. Y Dios quiere que eso cambie. Porque los pensamientos que Él tiene de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Y nos quiere bendecir. Pero es necesario: pastor, necesito una liberación para que el espíritu de Caín se vaya de mí. No. ¿Tengo que buscarle para que me ministre y si ese espíritu se vaya? No. Entonces, ¿cómo se va a ir, pastor? Cuando reconozcas tu condición y hagas cambios. ¿Qué era lo único que necesitaba Caín? Reconocer cuál era su condición. Dios se lo dijo cuál era su condición.
y que eso cambiara. Y con eso bastaba para que las cosas cambiaran en él. Dijo Dios, esta ofrenda no te la recibo, pero ve, cambia tu condición y entonces después ¿qué? Vienes. Pero él no quiso hacer el cambio. Y dijo, ¿con quién me desquito? Ah, ya sé con quién. Con Abel. Vente, vamos al campo. Dijo, para que Dios me reciba la ofrenda, pues tengo que quitar al que me estorba. Fíjate, ¿quién creyó él que le estorbaba? Ve el engaño. El estorbo no era las personas, dile al que está a tu lado, el estorbo no son las gentes de tu alrededor. El estorbo no es el que falla para ti. Fíjate, el estorbo no es el que falla para ti, sino el estorbo para ti es lo que está en tu corazón. Y a veces lo que nos empieza a estorbar es lo que los demás hacen. Pero el estorbo que tenemos es el que está ¿dónde? Aquí. Dios es bueno, amado. Puedes darle un amén ahí, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Dios. No endurezcamos nuestros corazones, amada iglesia. ¿Sabes qué ha pasado con esta humanidad? Que ha endurecido su corazón. Y Dios, a través de todo lo que está pasando, quiere ablandarlo. Pero lejos de que eso suceda, más se endurece. ¿Y a quién le echan la culpa? En los países a los chinos. Los otros que están más errantes al gobierno. ¿Sí o no? ¿Por qué realmente están errando en lo que creen? Por la condición de su ¿qué? De su corazón. Porque el espíritu de Caín está operando ¿en quiénes? En ellos. Y no le van a dar al clavo. Porque solamente con Dios. Porque el corazón del ser humano solamente cambia ¿con quién? Con Dios. Aunque el ser humano busque ser el mejor, tarde o temprano sale la condición de su ¿qué? De su corazón, y la condición del corazón del ser humano es pecaminosa. Y la única manera en que cambia la condición del ser humano es con Dios. Así que, amada iglesia y amados hermanos que me escuchan, acerquémonos a Dios y permitamos que Él nos muestre qué tiene que cambiar en nuestro corazón. Dios se lo mostró a Caín y sin duda nos lo mostrará a nosotros, amado. Y entonces, como dice la palabra, seremos ofrenda agradable ¿a quién? A Jehová, que subirá a Él como olor fragante, amado. La condición de Jesús, ¿cómo subió ante el Señor? Tan agradable que se abrió el cielo y dijo: este es mi Hijo amado, del cual yo me complazco. Dios es maravilloso. Y le pido que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón. Y no necesitas ir a buscar al superapóstol para que te libere, o ir a buscar la superiglesia. Necesitamos reconocer cuál es nuestra condición.
y pedirle a Dios que nos ayude a que nosotros la cambiemos. Porque lo único que va a hacer Dios es ayudarnos y darnos la fortaleza para hacer los cambios que necesitamos hacer. Y si nuestra condición en nuestro corazón cambia, la condición a tu alrededor, así sea el peor panorama que haya, va a cambiar. Así tus hijos estén, la situación va a cambiar. Le decía yo a una, cambie, deje que Dios cambie su corazón. Y eso que tal vez no ha cambiado en su esposo, va a cambiar al cambiar la condición de usted. Tal vez la condición que en su hijo no ha cambiado, cuando Dios la cambie, permita usted que Dios trabaje en usted y usted haga los cambios necesarios para que su condición cambie, entonces Dios va a obrar. Pero a veces decimos, Señor, obra en él, pero no permitimos que Dios obre en quienes, en nosotros. Está como el que no vino al culto, alguien que sabe que está mal, y dije, ¿y por qué no vino fulano? Esa palabra era para él. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre y te damos gloria, Señor. Recibimos, Señor, esta palabra. Recibimos, Señor, tu exhortación y te pedimos que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú lo has enviado, Señor. Yo te pido que bendigas a todo aquel que ofrenda y diezma a este ministerio, que bendigas su fidelidad, Señor, y que abras los cielos sobre sus vidas, que permitas que esta palabra, Señor, sea sembrada en los corazones de tus hijos para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Señor, te agradezco por el privilegio que me das de estar parado en ese altar para darte gloria y compartir tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que bendigas a cada familia y a cada matrimonio de los que se congregan en la iglesia de Amor y Restauración Tláhuac, a los que son tu iglesia, Señor, en aquella alcaldía de Ciudad de México. Los bendigo desde aquí, Señor, y te pido que abras camino y que permitas, Señor, que la condición en la Ciudad de México cambie, Padre, en el nombre de Jesús. Pero también sabemos que si las cosas no han cambiado es porque tú tienes un propósito y confiamos en ti, Señor, que los tiempos en ti son perfectos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Reciban un abrazo, amada iglesia, les bendecimos. Reciban un abrazo de mi esposa y bendecimos su vida en el nombre de Jesús. No se olviden de compartir y de suscribirse al canal. Le den clic en la campanita para que cada que haya transmisión o haya alguna enseñanza puedan recibir la notificación y sean bendecidos. Bendecimos a los que nos escuchan de otras ciudades, de otras iglesias, que si este mensaje de este canal ha sido de bendición para sus vidas, agradecemos a Dios por sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, amada iglesia.